Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar Buenos días, nuestra profesor. sesión del día de hoy. Buenos días, buenos días. Y vamos a continuar viendo el tema de el problema económico, o también conocido como el problema de la escasez. Entonces voy a compartirles la PPT. Un momentito. Ya, ¿me confirman si logran ver la PPT? Sí, señor profesor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, cuando hablamos del problema de la escasez, nos referimos a lo que también conversamos la semana pasada, que por un lado tenemos necesidades ilimitadas y por el otro lado tenemos recursos limitados, o también llamados recursos escasos. Entonces, esto va a conllevar a que no podamos realizar todas las actividades que queremos, que no podamos consumir todos los bienes que deseamos. Si tuviéramos una empresa, no vamos a producir todo lo que pensábamos, sino que vamos a tener que escoger algunos de estos y vamos a tener que dejar de lado otros. Entonces, decíamos la semana pasada también que justamente porque hay escasez, hay elección. Y como hay elección, hay sacrificio. Escojo A y dejo de lado B, C y D. Ahora, de todo esto que he dejado de lado, la mejor alternativa de las que rechacé, de las que sacrifiqué, eso se conocería como el costo de oportunidad. Entonces, repito, ¿cuál es la definición de costo de oportunidad? Es la mejor alternativa dejada de lado al momento de realizar una decisión o elección. Por ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo la clase del curso de economía, pero también podían haber realizado otras actividades. De repente te hubieras puesto a jugar, o, ¿no? De repente salías pues a jugar fútbol o te ponías en los juegos en red, o de repente seguías descansando, podías dormir, o de repente te daba hambre y te ibas a comer, de repente todavía no has desayunado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uno tiene una serie de actividades que puede realizar, pero en este caso ustedes han escogido la clase de economía. Esa es su mejor decisión. La economía asume que la decisión que estás tomando es porque te brinda mayor satisfacción, ¿no? Es la mejor porque a ti te brinda mayor bienestar, una mayor utilidad, se dice en economía. Pero no es una utilidad monetaria necesariamente, sino es la de satisfacción, la de bienestar. Y si has escogido estudiar economía, entonces has dejado de lado los otros. Ahora, de los otros, ¿cuál preferirían ustedes? A ver, cualquiera de ustedes, entre de lo que rechazaste, ¿no? Entre jugar, comer, dormir, ¿tú cuál preferirías? Dormir. Ah, y a su compañero, por ejemplo, dice dormir, mire, profe, no he descansado bien, ya su compañero de repente es hincha de Alianza, no pudo dormir bien, entonces dice, quiero descansar, profesor. Pues para él, ese sería su costo de oportunidad. Pero de repente yo puedo decir, no, mire, profe, ¿sabe qué? U otro de ustedes puede decir, no, si yo no venía a clase me hubiera ido a jugar. Entonces, eso depende de cada persona. Obviamente, si les preguntan esto en un examen, les van a dar una pista, ¿no? Vamos a suponer una pregunta que te diga así, que te diga, Pedrito es un joven que le gusta mucho la economía y por eso se dedicó a estudiar este curso. Sin embargo, Pedrito dejó de jugar, de comer y de dormir. Si a Pedrito le gusta más jugar que comer y prefiere más comer que dormir, entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad para él? ¿Cuál sería la mejor, pero de las que quedan de lado? ¿Cuál sería?
¿Qué dicen ustedes? ¿Podrías Él repetirlo, por prefiere favor? jugar que comer. Entonces, ¿cuál sería su costo de oportunidad? Jugar. Jugar, ¿no? Lo mejor de lo que sacrificó. Muy bien. Y claro, este concepto que aplica a las personas, a la familia, también aplica a las empresas. Claro que la empresa, la idea es más fácil porque el objetivo de la empresa son las ganancias. Entonces, ahí sí lo ves en números, por decir. La empresa tenía 4 proyectos de inversión, 4 propuestas para hacer negocios. En una va a ganar 100.000, en otra 80.000, en otra 60.000 y en otra 40.000. Entonces, lógicamente, escoge cuál, la de 100.000. Y de las que dejó de lado, ¿cuál sería la mejor? A La de 80.000. 80.000, ¿no? De todas las otras, la que quedaba, la de 80.000. Y esto quiere decir que en general nuestras decisiones siempre son económicas. O digamos que el 99% de las veces, ¿no? Las decisiones que tú tomas son de tipo económico, porque en toda decisión que tomas tienes en cuenta lo que vas a dejar de lado, lo que vas a sacrificar. Bien, vamos a hablar ahora sobre las necesidades. La necesidad es la sensación de carencia o insuficiencia que experimentan o experimentamos los seres humanos ante la falta de algo. Ahora, ¿qué cosa es ese algo? Son los bienes y servicios. Lógicamente, aquí estamos hablando de el tipo de necesidades que se satisfacen justamente con bienes y servicios, las necesidades humanas, pero de tipo económico. Y hago esta mención porque hay otro tipo de necesidades que son de carácter emocional, eh, de carácter sentimental, podríamos decir. Por ejemplo, el abrazo de un ser querido, las palabras de aliento de un amigo, te pueden generar mucho bienestar, pero eso no entra dentro del terreno del que estudia la economía. Eso pues se verá más a un nivel psicológico, personal, no de forma social. Si lo vemos como sociedad, lo que nos interesa es la satisfacción con bienes y servicios. Ahora, ¿qué son los bienes? Son objetos materiales que, acabo de adelantar un poquito, son objetos materiales que se utilizan justamente para satisfacer necesidades. Ojo, hay una sección que se llaman bienes inmateriales, que se refiere a los software, a los programas de computación, pero mayoritariamente los bienes son materiales, son objetos, mientras que los servicios son inmateriales. Por ejemplo, un celular, ¿qué sería? ¿Un bien o un servicio? Celular, ¿qué Un es? ¿Un bien. bien o un servicio? Un bien, ¿no? Sí, Y un corte de cabello, un servicio. un servicio, ¿no? Muy bien. Ahora, otra diferencia entre los bienes y los servicios es que con el bien puedes postergar el consumo, mientras que en un servicio no. Por ejemplo, el celular. Hoy te regalan un celular. Tú no necesitas utilizarlo en ese instante. Tú lo puedes guardar y utilizarlo mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, como quieras. Posterga su consumo. En cambio, si hablamos de el corte de cabello, ahí no. Desde el mismo momento que te cortan el cabello, ya te están brindando el servicio. Tú no puedes ir a la peluquería y decirle, oye, córteme hoy día porque todavía lo voy a utilizar dentro de un año, ¿no? Guárdeme, hágame el corte, pero me lo guarda hasta de acá a un año. No se puede. Eso es algo ilógico. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Profesor, Sí, y dime. el servicio de streaming, por ejemplo, Netflix o Amazon Prime, que si bien lo pago, lo puedo ver después. Ya, pero si tú pagas este mes, o sea, prendas o no tu televisor, ellos ya te están otorgando el servicio. Yo no puedo Ah, pagar ahora y decirlo, lo voy a utilizar dentro de 2 años. A eso me refiero.
Pero también puede ser lo mismo con el teléfono. O sea, lo pago ahora y me lo dan ahora. No es que me lo van a dar en 2 años. Ah, no, pero ahí estás hablando de la línea telefónica, claro, la línea No, no, no. telefónica es un servicio. Un teléfono material, digo. O sea, no sucede que yo lo pago ahora y me lo dan en 2 años. O al revés. No por eso. O sea, claro, creo que tú te refieres al hecho de que, por decir, ya, yo voy a a Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ya, denme mi teléfono. Entonces, ese teléfono, de repente yo lo estoy pagando en el tiempo, pero hoy día me lo van a dar. ¿Cierto? ¿A eso creo que te refieres? Sí, también. Sí. Claro, pero a lo que voy es que ya, me dieron mi teléfono. Yo puedo agarrar la caja y guardarla ahí y abrirla dentro de un año. Ahora, Pero ya lo pago. el servicio de telefonía me lo están cobrando. Así yo no lo utilice. ¿Por qué? Entiendo, Porque, profesor. bueno, Sí. se capta ya mejor la idea, ¿no? O sea, el Sí, profesor. servicio, una cosa es el aparato, que sería un bien, y otra cosa es lo que ellos te brindan, que sería un servicio telefónico. ¿Se captó mejor la idea? Sí, profesor. Muchas gracias. Listo. Es como la computadora y el internet, pues, ¿no? La computadora sería un bien, el internet que ellos te brindan es un servicio de internet que ya desde que yo prendo mi router ya me lo están brindando. Profe, pero ¿y si usted no prende la computadora? Igual, porque ya me están brindando el internet y ya lo tengo que pagar. Y bueno, pero esto que ha mencionado su compañero es importante porque me lleva a un segundo punto. Los bienes y servicios que estamos analizando aquí son de carácter económico. O sea, me refiero a que cuando hablamos de bienes y servicios económicos, se cumplen dos condiciones. Uno es que tengan valor de uso, valor de cambio. Y lo segundo es que hayan sido generados por el trabajo humano. Me explico. El celular, ¿qué es valor de uso? Eh, que básicamente me sirva para satisfacer una necesidad, decíamos. El celular me sirve para llamar. Claro, tengo que tener la línea, eso sabemos, ¿no? Pero me sirve para llamar. ¿Y qué cosa es valor de cambio? Valor de cambio es que yo lo puedo intercambiar por otro bien o por dinero, ¿no? Mi celular lo puedo cambiar por libros o lo puedo cambiar de repente por 300 soles. En cambio, existen los llamados bienes libres que solamente tienen valor de uso, no tienen valor de cambio. Por ejemplo, el aire que respiramos. El aire que respiramos tiene un tremendo valor de uso, muy importante. Satisface mi necesidad de respirar. Y si no, me moriría. Pero su valor de cambio es cero, porque nadie te vende y compra el aire que respiramos. ¿O sí? ¿O alguna vez les han cobrado por respirar? No, no es cierto. Ahora tú dirás, profe, ¿y el oxígeno que compraba la gente cuando tenía El problemas COVID. por el COVID? Ya, es que ese es otro punto. Punto más. Los bienes y servicios de tipo económico han sido generados por los seres humanos. En cambio, los bienes libres no, han sido generados por la naturaleza. Para que exista el aire con el que respiramos, ¿quién trabaja? ¿Hay obreros que todos los días se levantan a producir aire? No, no es cierto. En cambio, para que tengas celulares, para que tengas computadoras, para que tengas cuadernos, hay seres humanos que trabajan, que los producen. Entonces, una cosa es el aire que respira y otra cosa es el aire o el oxígeno medicinal, ¿no? En ese caso existen plantas de oxígeno donde hay trabajadores que se encargan, por ejemplo, de poner, pues, funcionar todo esto, hacer que ese oxígeno entre en los balones. Entonces, ahí hablamos de un bien de tipo económico. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son estos bienes y servicios de tipo económico. Ahora, volviendo a las necesidades. Las necesidades tienen una serie de características, pero de todo esto, lo principal es según su intensidad. O sea, hay bienes que, o perdón, hay necesidades que son más intensas que otras. Y lógicamente esas son las que hay que satisfacer primero.
Por ejemplo, las necesidades primarias, ¿no? Estas son primarias, secundarias, terciarias. Las primarias son aquellas que son vitales, que son imprescindibles para la conservación de la vida. Si no las satisfaces, te mueres. Por ejemplo, no comes, te mueres. No consumes agua o líquidos, te mueres. No accedes a la salud como desgraciadamente le ha pasado a muchos de nuestros compatriotas, ¿no? En la época del COVID, te mueres. Pues esas son primarias. Ahora, las secundarias y las terciarias, lógicamente, ya no son vitales, pero en el caso de las secundarias, contribuyen a mejorar el nivel de vida y la calidad de vida. Son aquellas que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo del ser humano. Por ejemplo, estudiar. ¿Tú para qué estudias? Me dirás, profe, yo porque quiero ingresar. Está bien, quieres ingresar, pero ¿para qué quieres ingresar? No sé, para tener el carnet de San Marcos, para poner en tus redes sociales, ingresé. No, finalmente tú deberías buscar el ingreso para ser un mejor, o sea, ser un profesional, claro, pero sobre todo ser un mejor ser humano. Hay gente que piensa, la universidad yo voy para hacer plata, y si no me da plata, entonces ¿para qué voy a ir? Dicen algunos, ¿no? Ya no vayan a la universidad, dicen algunos, ¿no? Pero realmente ese no es el objetivo. Claro, obviamente, cuando tú seas profesional, vas a mejorar tu nivel de ingreso. O sea, tampoco te estoy diciendo que vas a vivir en la extrema pobreza. O sea, de hecho va a mejorar tu situación económica. Pero esa es una consecuencia. Realmente el objetivo es que seas una mejor persona. Ahora, si tú no vienes a estudiar, de repente te tiras la pera, entonces va en contra de tu objetivo de ingresar, de ser profesional, de ser una mejor persona. O sea, perjudica eso, pero no te vas a morir. Hay un montón de gente que no estudia y no se muere. Ahora, en el caso de las necesidades terciarias, son aquellas que tienen que ver con el lujo, con la exclusividad, con la vanidad. Son también conocidas como necesidades suntuarias o superfluas. Por ejemplo, cuando uno compra unas joyas muy caras, vamos a suponer tu compañera le ha ido bien en términos monetarios, tiene harto dinero, y dice, profesor, yo me voy a comprar las joyas de la reina de Inglaterra. Entonces, ¿qué necesidad tiene ella? Terciaria. No es algo vital, tampoco es que va a ser mejor la persona, que va a mejorar su situación, no. Solamente que ella quiere satisfacer su vanidad, su lujo. Eh, digamos, piensa que de esta manera puede ser más valorada. Ahora, de repente para ustedes o para mí esto no es muy importante porque nosotros aspiramos a un mundo académico. Tú cuando entras a la universidad vas a encontrar todo eso, mundo académico. Pero hay gente que sí. Y obviamente esto va en orden porque si tú no logras satisfacer tus necesidades primarias, o sea, no tienes ni para comer, entonces, ¿cómo vas a intentarlas satisfacer las secundarias o peor aún las terciarias? Hay que tener en cuenta esto. Ahora, volviendo a los bienes, tenemos varias clasificaciones también, por ejemplo, fungible, infungible. Esto tiene que ver con la duración. Los bienes fungibles, conforme se van utilizando, se van extinguiendo. En cambio, el infungible puede tener varios usos. Un fungible sería una tiza. El profesor escribe con la tiza, se va acabando, se va achicando. En cambio, la pizarra sería un infungible porque tú escribes varias veces y se mantiene casi igual. O, por ejemplo, según su destino, o también según su relación, sustitutos complementarios. Pero de todo esto, dos cosas más importantes. Según el destino y según, bueno, creo que por acá no está. Una es según el destino y el otro es según la elaboración, según la etapa en la elaboración. Ya, eso lo voy a explicar, esos dos importantes lo voy a explicar en un solo ejemplo. Como dicen,
Vas a llevarte un 2 por 1, una proporción, 2 por 1. A ver, vamos a hablar del pan. Queremos elaborar pan. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer pan? A ver, díganme ustedes. Trigo, Trigo o harina, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Qué más? un horno, Claro, también, ¿no? O sea, necesitamos harina y en general insumos materias primas y agua. también necesitamos un horno o en general maquinaria, herramientas y equipos. Entonces, la harina y el horno, ¿en qué se parecen? Se parecen en que los dos son necesarios para hacer el pan. Pero ¿en qué se diferencian? Es que la harina se va a convertir en pan, pero el horno no. El día de trabajo para el panadero, ¿cómo empezó? Empezó con harina y horno. ¿Y cómo terminó? Terminó con pan y con horno. ¿Entiendes? Uno se transforma en lo otro. Entonces, esos bienes que se transforman en otros bienes, estos insumos, materias primas, se llaman bienes intermedios. Y el pan se llamaría bien final. Eso es según su elaboración, según la fase de la elaboración en la que esté, bien intermedio, y el otro es el bien final, cuando ya está listo el pan, ya está listo, ahí está, no se va a transformar en otra cosa, bien final. En cambio, cuando utilizamos esta que dice según su destino, tenemos, o también podríamos decir según una función que cumple, ¿no? Lo mismo. Según su destino, tenemos bien de capital y bien de consumo. El horno, las herramientas, las maquinarias son bienes de capital. Y el resultado, que es el pan, sería bien de consumo. Entonces, ¿qué es un bien de capital? El que me sirve para hacer otros bienes. ¿Y qué cosa sería un bien de consumo? El que ya lo voy a consumir, ya no me va a servir para hacer otra cosa. Entonces, uno es, repito, bien intermedio, bien final, y el otro es bien de capital y bien de consumo. Pero al final llegas a que los dos me sirven para hacer el pago. Profesor, ¿Alguna consulta? Sí, dime. sí, una pila, por ejemplo, sería bien de capital o de consumo. Una pila. Sí, A ver. digamos, digamos que tengo una máquina que funciona con pilas para hacer papel. ¿La pila sería un bien de consumo o de capital? Ah, las telas, ¿te refieres? La tela versus la ropa, ¿sí? Sí, digamos, puede ser algo para tejer que funciona a pilas, una máquina para tejer a pilas. ¿Las pilitas serían de consumo o de capital? Ahí, ahí, a ver, pongamos de repente en el mismo sentido, ¿no? Un ejemplo un poco más sencillo para que lo entiendan todos. Por ejemplo, el control remoto, ¿no? Que utiliza las pilas. ¿A eso te refieres? Si no puede ser también combustible que de un auto o de una ¿Ya? fábrica o de una fábrica de zapatos. ¿El combustible que utilizo para la fábrica de zapatos es bien de consumo o de capital? Ay, 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 ay. A ver, lo que pasa es que, mira, No ahí ingresa el sí zapato, pero se claro, es consume, ¿no? Por importante eso, tener el contexto siempre, ¿no? Entonces vamos a, entonces, sí, sí entiendo tu pregunta, pero vamos a ponerle un contexto. Por ejemplo, yo tengo un taller y en ese taller estoy haciendo zapatos, ese compañero. Pero para hacer zapatos yo necesito que la máquina funcione. Y para que la máquina funcione yo necesito combustible. Entonces, en este caso, ¿el combustible se va a transformar en el zapato? No. El combustible, conjuntamente con la máquina, me van a permitir hacer el zapato. Entonces, claro, en este caso lo tomaríamos como un bien de capital, ¿no? Porque me está aunque desaparezca, ¿no? ayudando a generar. Claro, más allá de que sea fungible o infungible, Entiendo, ¿no? profesor, muchas gracias. Claro, ahora, del ejemplo que yo puse, claro, de repente por ahí ha sido un poco la duda, ¿no? Porque el ejemplo que yo puse de la harina, claro, la harina también desaparece, pero se transforma en el pan, se vuelve pan. En este caso, en la pregunta que hace su compañero, el combustible no se convierte en pan. El
combustible me sirve, es complementario a la máquina para poder brindar o generar este bien que son los zapatos. ¿Alguna otra consulta? Por eso, justamente, muchachos, es que es importante manejar la teoría, ¿no? Porque a veces algunos dicen, ¿no? Algunos alumnos dicen, no, profe, pero yo quiero ejemplos. Y claro, los ejemplos nos ayudan a entender, pero es imposible, digamos, así nos quedáramos hasta la madrugada. Yo podría poner ejemplos, y de repente nunca encontraríamos un ejemplo que venga exactamente en un examen, por decir. Pero si tú manejas la teoría, ya la aplicas, dices, ah, ya, ¿qué dice la teoría? ¿Esto me sirve para transformar otro? Sí. Pero ¿se vuelve eso otro? No, ah, ya. Entonces, viene capital. Listo, muy bien, muy buenas preguntas, ¿ah? Ahora, como decía, hay otras clasificaciones también, pero que por cuestiones de tiempo solo le estoy mencionando. Justo acabamos de hablar de complementarios, que van de la mano, el combustible y la máquina, decíamos, ¿no? Y también hay sustitutos, que un bien reemplaza a otro bien. Por ejemplo, voy a escribir, puedo usar lápiz o lapicero, o quiero tomar algo caliente en el desayuno, me puedo tomar un té o un café, etcétera. Ahora, según el comercio internacional, son transables y no transables. Los transables son aquellos que se utilizan en el comercio, se venden al mundo, se compran del mundo, y los no transables son los que no se pueden comprar y vender. O sea, a nivel internacional, repito. Por ejemplo, las camisas. Las camisas serían transables porque en Gamarra se hacen camisas y esas camisas no solamente se venden acá, sino también se venden en el extranjero. Pero si hablamos, por ejemplo, de una casa se compra acá y se vende acá, pues. La casa es un inmueble, también se dice, ¿no? Si tú la compras acá y tú la usas acá. O, por ejemplo, la palta. El Perú es uno de los principales exportadores de palta del mundo. Se vende. Es parte del comercio internacional. Pero las gaseosas no. La Inca Kola se produce acá y se vende acá. Tú dirás, profe, pero en Estados Unidos también hay Inca Kola. Sí, pero esa Inca Kola se produce allá y se vende allá. No se manda de aquí. ¿Por qué? Porque eso sería muy costoso y operativamente sería muy complicado. Si nosotros quisiéramos exportar Inca Kolas, entonces imagínate todos los aviones que habría que llenar con botellas de gaseosa. Resulta más práctico, más conveniente y más barato producirlo allá. Entonces, esos también son no transables. Solamente se intercambian dentro de una economía, dentro de un mismo país. Ahora, los servicios también podemos dividir en dos grupos, que son según quién los brinda y según a quién se brinda. Según quién los brinda, pueden ser privados, que son empresas de particulares, o pueden ser brindados por el sector público. En este caso, público es equivalente a estatal, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno municipal, regional, los brindan. Y también según a quiénes se brindan o a cuántos se brinda, que sería individual o colectivo. Por ejemplo, tú ingresas a San Marcos, vas a recibir educación. Y en este caso, esa educación sería un servicio privado o público. A ver, ¿qué dicen ustedes? Entras a Público, San Marcos, ¿recibes un servicio privado o público? público, Público, ¿no? Es estatal, San Marcos es universidad del Estado. ¿Y recibirías un servicio individual o colectivo? colectivo. Claro, porque la clase no va a ser para ti nomás, va a ser para un grupo, para un salón. Ahora, si tú contratas un profesor que te haga reforzamiento de las clases, ¿eso qué sería? Privado, Claro, individual. privado e individual, ¿no es cierto? Ajá, y así vas. O sea, quiere decir que estas dos clasificaciones no se contraponen, ¿no? Se pueden dar a la vez. Bien, vamos a hablar ahora sobre el proceso económico. El proceso económico es el conjunto de etapas que sigue una sociedad, una economía, un país para obtener los bienes y servicios que
necesita. Ahora, esto en realidad como es algo circular puede empezar de cualquier punto, pero vamos a hablar en primer lugar de la producción. Producir es crear, elaborar, fabricar los bienes y servicios. Entonces, producir es crear, porque si no hay producto, entonces no hay nada. Luego tenemos la circulación. Circulación es trasladar a los mercados. Si yo tengo un taller de camisas, por decir, esas camisas en mi almacén no sirven de nada. Esas camisas van a servir cuando yo las pueda trasladar a los consumidores, las pueda llevar al mercado. Luego tenemos la distribución, que es el pago a los factores de producción. Esto ya lo voy a explicar en un momento. Pago a factores de producción. Y luego viene el consumo, que es justamente el uso, la utilización de los bienes y servicios. Acá es donde se cumple el objetivo de satisfacer las necesidades. Sin embargo, hemos dicho que las necesidades son ilimitadas. Quiere decir que hay que seguir produciendo. ¿Para qué? Para seguir consumiendo. ¿Para qué? Para seguir satisfaciendo necesidades. Ahora, para seguir produciendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos reponer los insumos, materias primas. Necesitamos de repente reparar o cambiar las maquinarias que se van desgastando. O sea, necesitamos invertir, ¿no? Para que todo esto continúe, viene la fase de inversión. Y la inversión es básicamente el incremento, la variación del capital físico. ¿Qué cosa es el capital físico? Son justamente las maquinarias, herramientas y equipos, lo que hablábamos hace un momento, bienes de capital, pero también los insumos, materias primas, lo que hablábamos hace un rato de bienes intermedios. O sea, cuando hablamos de bienes, es eso, ¿no? De capital o intermedio. Pero cuando hablamos de factor, todos esos elementos que me servían para hacer el pan, el ejemplo, todo eso se llama factor capital. Ese factor capital es el que, repito, hay que reponer, hay que incrementar, etcétera, para seguir produciendo. Y también se tiene que cumplir que la inversión tiene que ser igual al ahorro. Por ejemplo, vamos a comprar maquinarias por valor de 100.000 soles para producir. Muy bien, entonces yo tengo que tener ahorrados 100.000 soles. Ahora, ¿qué pasa si no tengo 100.000, sino que tengo 50.000? Si, o sea, me falta dinero para invertir. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Cómo completarías los otros 50.000? Lo peor es un préstamo. ¿Cómo? ¿Un préstamo? Claro, me pido prestado del banco o de repente de una persona, ¿no? Pero generalmente del banco. Quiere decir que aquí cuando hablamos de que la inversión coincide con el ahorro, nos referimos a toda la economía, o sea, todas las inversiones que hay van a coincidir con todos los ahorros, ya sean ahorros propios o ahorros de terceros. El sistema financiero justamente facilita eso, que tú puedas utilizar ahorros de terceros. Pero eso también vamos a ir explicando más adelante. Ahora, dentro de la primera etapa que sería la producción, eh, habíamos dicho que producir es crear, elaborar, fabricar. Básicamente producir es un input y un output, o sea, hay una entrada y hay una salida. Hay factores, pasan por un proceso productivo y hay bienes y servicios. Por ejemplo, algo sencillo nomás. Vamos a producir jugo de naranja. Entonces, ¿qué necesitamos? Díganme ustedes. Azúcar, saborizantes de naranja. Básicamente todo excepto de naranja en la actualidad. Bueno, claro, pero primerito que nada necesitamos naranjas, pues, ¿no? Necesito naranjas. Después, claro, como dice su compañero, si quiero endulzar con algo, lo puedo hacer. De repente un poquito de agua. Necesito un exprimidor de jugos, un extractor, etcétera, etcétera, ¿no? Y también necesito a alguien que haga eso. De repente yo lo hago. Trabajadores.
¿no? O Maquinaria, contrato a alguien que lo haga, ¿no? un lugar. Una herramienta, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, todos esos elementos se combinan y se obtiene el jugo de naranja. Igual, las producciones más complejas de computadoras, celulares, son igualitos, ¿no? Solo que, claro, es en fábricas más grandes y participan más personas, pero la idea es la misma. Hay elementos que se combinan y obtienes los bienes y servicios. Ahora, esos elementos que se combinan se llaman justamente factores de producción. Y básicamente los podemos dividir en dos. Los podemos dividir en los clásicos, o sea, los que originalmente se estudian, y los modernos, que son los que estudiamos más recientemente. Por ejemplo, dentro de los factores clásicos tenemos el trabajo, la naturaleza y el capital. El trabajo se refiere al esfuerzo que realizan los trabajadores, físico y mental. ¿Qué recibe el trabajador a cambio? Un salario. Cuando hablamos de la naturaleza, nos referimos a los recursos naturales en su estado original. ¿Qué recibe la naturaleza a cambio? Una renta. Cuando alguien, por ejemplo, por decir acá en el Perú, una empresa quiere explotar los recursos naturales, tiene que pagarle al Estado. Ese es un pago que se llama renta. Y luego tenemos el interés, que sería el pago al factor capital físico, que es lo que ya expliqué. Insumos, materias primas, maquinaria, herramientas, equipos. Entonces, estos de acá, repito, se conocen como factores clásicos. Ahora, dentro de esos trabajadores clásicos, de esos factores clásicos, perdón, en el caso del trabajo, se dice que el trabajo es el factor activo de la producción y la naturaleza es el factor pasivo. ¿Por qué activo? Porque el trabajador transforma la naturaleza recibe esa transformación. Por ejemplo, los trabajadores, los seres humanos, hacemos muebles. Para hacer muebles necesitamos maderas. Y para obtener maderas, ¿qué hacemos? Vamos a los bosques, talamos los árboles y obtenemos las planchas de madera y finalmente los muebles. Entonces, la naturaleza, que era el árbol o los árboles, recibieron esa transformación de los trabajadores. Y el factor capital también se llama factor auxiliar, porque cuando yo tumbé los árboles, cuando talé los árboles o cuando hice los muebles, no utilicé solamente mis propias manos. No fui pues como el increíble Hulk y me tumbé los árboles, sino que lo hice con maquinarias, con herramientas, con equipos. Se llama factor auxiliar. Y otra forma de dividir es la que estás viendo en pantalla. Tanto el trabajo como la naturaleza se conocen como factor originario. ¿Originario por qué? Porque ya está dado, ¿no? Tú naces con capacidad de trabajar, capacidad física y mental de trabajar. Los animales, por ejemplo, no trabajan. Tú pensarás, profe, pero el gallo canta temprano y me despierta, o el buey en algunos lugares jala del arado para producir la tierra, la agricultura. Entonces ellos están trabajando, por eso podría pensar alguien, ¿no? Pero no. El trabajo es un acto consciente. O sea, tu cerebro se ha desarrollado de tal manera que realiza esa actividad consciente. El animal no es consciente. El gallo simplemente despierta y punto. No está pensando que hoy tengo que chambear y levantar a todos estos mortales, ¿no? ¿No es cierto? Y por eso se llama originario, porque ya lo tienes. Que lo vas mejorando con el tiempo es otra cosa, lo vas desarrollando, pero ya lo tienes. Igual la naturaleza, cientos de millones de años de desarrollo de la materia han hecho que los recursos naturales se encuentren como están, tal cual, ¿no? En cambio, el factor capital se conoce como derivado porque es generado por nosotros. Las herramientas, las máquinas no caen del cielo, no salen de la tierra, las hacemos nosotros, es derivado de los otros factores. Y bueno, luego también tenemos los llamados complementarios, pero eso vamos a ir explicando después. Por ejemplo, cuando hablemos de la empresa o la gestión empresarial, cuando hablamos del Estado, incluso el mismo concepto de tecnología, ¿no? Pero eso, como te digo, vamos a profundizar después. Ahora, volviendo a esto de acá, entonces ya sabes, ¿no? Decíamos que en la distribución se da el pago de los factores. Entonces ya sabes qué son los factores: trabajo, naturaleza, capital y su pago, salario
renta e interés. Si incluimos la empresa, el pago es la ganancia, y si incluimos al Estado, el pago son los impuestos, los tributos. Eso se da en la etapa de distribución. Y bueno, para terminar vamos a hablar de la función de producción. La función de producción es una forma matemática de representar aquello que acabo de explicar. Entonces nosotros vamos a decir que Q está en función, o sea, depende de los factores productivos, que son los que ya expliqué, que son todos estos, ¿no? La cantidad de unidades producidas depende de cuánto factor tenga. Haré más camisas si tengo más telas, si tengo más máquinas y también si tengo más trabajadores en general. Ahora, esto se cumple para el largo plazo. Sin embargo, la teoría dice que en el corto plazo basta que un factor sea constante para decir que estamos justamente en corto plazo. A ver, para que se entienda mejor. Mira, esto es válido, sí, pero de todo esto vamos a quedarnos solamente con dos. O sea, que es el trabajo y el capital. L representa al trabajo por labor, L, trabajo o labor. Y la letra K, dijimos, representa el capital. Entonces, en el largo plazo, Q va a ser función de L y de K. Obviamente hay más, pero tomamos estos dos. Entonces, tanto el trabajo como el capital pueden variar, pueden aumentar o pueden disminuir. En cambio, en el corto plazo, decíamos, basta que uno sea constante. Entonces, si son dos, si es trabajo y capital, si nosotros consideramos que el capital es fijo, entonces el trabajo será variable. Quiere decir que aquí Q es una función, depende de L, y K es constante, no varía. Si hoy había dos máquinas, mañana también, el próximo mes y el próximo año. Eso no cambia. En cambio, hoy hay dos trabajadores y mañana tres, y mañana cuatro, y luego puede haber 8 o 10. Ahora, cuando nosotros queremos analizar la situación de una empresa que produce bienes, vamos a seguir con el ejemplo este, ¿no? Una empresa que produce camisas. Lógicamente hay que saber cuál es su producción total, pero también hay que conocer el producto medio y el producto marginal. La palabra medio equivale a promedio. Medio, promedio. Y la palabra marginal equivale a adicional. Esto es muy importante que lo recuerdes. Repito, medio, promedio, marginal, adicional. Entonces, si yo quiero hallar el producto medio del trabajo, ¿qué es lo que voy a encontrar? El promedio de cuánto produce por trabajador. Entonces voy a dividir Q o producción total, es lo mismo. Acá está como producción total, pero nosotros le hemos puesto Q. Lo que se produce entre las unidades del factor, entre las unidades de trabajo. Por ejemplo, se producen 100 unidades y hay 5 trabajadores. Entonces, ¿cuánto produce el trabajador en promedio? 20. 20 unidades por trabajador. ¿No? Ese es el promedio. Ahora, eso no significa que todos hacen 20. Algunos pueden hacer menos y otros más, pero en promedio 20. En cambio, marginal, decíamos, es adicional. Yo quisiera saber cuánto me aporta de producción el trabajador adicional. Entonces, decíamos que 100 unidades son hechas por 5 trabajadores. Entonces, supongamos que yo contrato uno más y ahora él pasa a ser 6. ¿No? Esta semana, por decir, contraté uno más. Entonces, 5 pasó a 6. Entonces, la producción que era 100, normalmente pasó a ser de repente 130. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que una unidad más de trabajo me está generando 30 más de producción. Entonces, ¿cuál es el producto marginal de eso? ¿Cuál es el producto adicional del trabajador? ¿Cuánto sería? Díganme ustedes. Si 5
hacen 100 y 6 hacen 130. ¿Cuánto me 10, aportó el sexto? 30, pero 10 es la extra. Claro, 30, ¿no? Podrías aplicar la formulita. Para valores más grandes, aplicar la fórmula, ¿no? Pero si no, acá directo. ¿Cuánto varió la producción? 30. ¿Cuánto varió los trabajadores? 1. Ahí, entonces, 30 unidades adicionales por trabajador adicional. Y claro, si lo vemos gráficamente, es esto, ¿no? El producto marginal tiene una forma de una montaña con un pico alto y el producto medio tiene la forma de una montaña pero con un pico más pequeño. Entonces acá hay 3 puntos importantes. En el primer punto A, la producción marginal es la más alta. Supongamos con 3 trabajadores, ¿no? Para un ejemplo. Acá hay un punto B donde más bien el producto medio es más alto, ya con un poquito más de trabajadores. Y acá hay un punto C donde el producto marginal es 0, supongamos con 8 trabajadores. Si tu producto marginal es 0, quiere decir que el trabajador adicional ya no aporta nada más. Entonces, si no aporta nada más, hasta ahí debo contratar. O sea, hasta 8 trabajadores debería contratar. Y si lo ves por el lado del producto marginal, efectivamente, con estos 8 trabajadores, tu producción total es la máxima. No te das cuenta que aquí Q es el más alto, Q es el máximo. Entonces, en resumen, para ir terminando, si les preguntaran hasta qué punto contratar, hasta el punto que el producto marginal sea 0. En este caso, hasta el punto C. Hasta ahí, ¿no? Y si hablamos de etapa, esto se ha dividido en 3 etapas, sería la etapa 2. La primera etapa es desde el inicio hasta B. La segunda es de B a C y la tercera es de C a adelante. Entonces, en etapa sería la etapa 2. Bien, entonces por hoy hemos llegado hasta acá. Ya en la otra clase comentamos algunos puntos que están quedando por acá. Y bueno, estas son las claves de la semana 2. Entonces, si no hubiera alguna consulta, por hoy es todo. O también los espero en las consultas académicas que estamos realizando los días viernes. Listo, nos vemos. Hasta luego. Profe, una pregunta. Hola, profesor. Hasta luego, Sí, profesor. dime. Hasta luego. Si alguien creo que quería preguntar algo, a ver rapidito. Lo de las escuelas todavía queda pendiente, ¿no? Bueno, lo de las escuelas lo hemos mencionado rapidito nomás por el tiempo, pero podemos reforzarlo, no hay problema. Sí, las primeras clases son un poquito más recargadas. Vamos a esperar que haya un poco menos de temas para poder reforzar. Sí, pero antes del examen hay que hacerlo. ¿Alguna otra consulta? Vale, gracias, profe. Listo. Entonces por hoy es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.